Dice así la palabra. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambitas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambitas, y volcó la mesa. Y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es vida y tu palabra es verdad. Se pueden sentar. Qué palabra, tremenda palabra, hermano. Yo siempre la he escuchado. Hay gente que son muy celosos, hermano, con este templo, con esta estructura. Gloria a Dios. Pero recuerde algo, voy a destapar algo aquí. Y lo que voy a destapar es que acuérdese que cuando Jesucristo fue crucificado, esto fue antes de la crucifixión de Jesús. Pero después que Jesús fue crucificado, dice que tembló cuando él se entregó y dijo: consumado sea, y murió. Dice que se nubló el cielo y tembló la tierra, hubo un temblor. De tal manera el temblor que el velo que había en el lugar santísimo, en el templo, estoy hablando del templo que había en Israel, ¿no verdad? Cuando este velo se rasgó, los sacerdotes y todo lo que habían en el templo se sorprendieron. ¿Pero por qué se sorprendieron? Porque ellos tenían muchísimos años que nadie había entrado ahí adentro en el lugar santísimo. Y no era tiempo de ellos, de ningún sacerdote ni nadie entrar al lugar santísimo. Acuérdense que todo el que entraba al lugar santísimo, el sacerdote que entraba de cada año, entraba ahí, le ponían, él tenía una campanita en su vestido y tenían algo para jalarlo por si acaso esa persona lo mataba la presencia de Dios ahí adentro. Y lo que ellos se sorprenden es que cuando el velo es roto, pudieron ver todo lo que había de aquel lado y no pasó nada. Y se preguntaron: ¿y qué significa esto? Hermano, eso significa que lo mismo que dice en la Biblia, que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Ya Dios no habita en templo hecho de la mano del hombre. Esto es un lugar donde nosotros nos reunimos para adorar a Dios. Pero en aquel tiempo el templo era algo sagrado porque habitaba la presencia de Dios en el templo. Ahora no significa que no habite, habita. ¿Pero por qué habita? Porque tú y yo estamos aquí. Porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. ¿Qué significa eso? Que ahora el arca, el lugar santísimo, donde habita la presencia de Dios, somos tú y yo. Y lo que me sorprende de esta escritura es que Jesús ve que están vendiendo en el templo y le desagradó. ¿Por qué? Porque ahí habían hasta abuso de venta. Aumentaban el precio del macho cabrío, aumentaban el precio de los bueyes, aumentaban el precio de las palomitas. ¿Y para qué eran esas palomitas? ¿Para qué eran esos bueyes? Que ya se había cumplido el año de un sacerdote entregar el sacrificio para el perdón de los pecados. Y entonces para eso era que iban al templo y compraban eso y se lo entregaban al sacerdote para que por el perdón del pecado de esa familia, conforme a como sea el pecado, tenía que ser el animal que iban a sacrificar.
Pero Dios dice que ya Él no acepta esos sacrificios. Ya Dios no está de acuerdo con ese tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, Él mismo dice que entró ante el trono de Dios, no a un altar hecho de mano de hombre, no a un templo hecho de mano de hombre, entró ante la misma presencia de Dios y llevó el sacrificio, un hombre justo, santo, que nunca pecó, porque el hombre nunca podía cumplir todos esos mandamientos y esa ley. ¿Por el perdón de quién? De todos los pecadores en toda la humanidad. Para eso Él entró a ese lugar. Pero de esta historia, lo que llena más de emoción es lo que hace Jesús. Dice que con un azote sacó a los cambitas, abrió las puertas de los animales para que salgan. Derrumbó la mesa de los cambitas. ¿Qué había en esa mesa? Había dinero, porque los cambitas eran los que cambiaban oro por esto, por aquello. El dinero, ahí estaba ese cambio. Ese era el cambita. Y dice que sacó a todo el mundo. Y dice que el celo de Dios, los discípulos se dieron cuenta que el celo de Dios consumía a Jesús. Pero yo voy ahora al templo, que hoy verdaderamente es el templo. La Biblia dice y declara claramente que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué tú estás vendiendo en el templo del Señor? ¿Qué tú estás ofertando en el templo del Señor? ¿Se agrada el Señor de lo que tú estás haciendo con su templo? El templo que tú tienes no es tuyo, ese cuerpo es prestado. Ahí habita el Espíritu Santo de Dios si tú lo permites. Si no lo permite, está haciendo que el Señor se enoje de tal manera que usted no se imagina. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios revela y relata que el Espíritu Santo se contrita. ¿Qué significa contritarse? Se entristece, llora, se aparta y se enoja con lo que tú estás haciendo. Y por eso es que tú a veces te sientes triste y te sientes solo, porque es posible que haya algo que tú hayas hecho en el día que al Espíritu Santo no le haya agradado. Hiciste algo que a Él no le agrada, algo que a Él no le gusta, y te abandonó, te dejó solo. Pero no significa que te dejó solo, Él está ahí, porque la Biblia dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él está ahí. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo estará en nosotros y con nosotros. Y hay gente que el Espíritu Santo está con ellos, pero no está en ellos. Y el que todavía no ha podido tener esa experiencia de que el Espíritu Santo esté en ellos, es necesario que se vaya en oración. Va y lo busque con gemido, con ayuno, y le diga: Espíritu Santo, yo quiero conocerte, porque Jesús dijo que nosotros íbamos a recibir en no mucho tiempo la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa le fueron dadas a aquellos y a todos aquellos que creen. Y yo soy de los que creo. Y quiero que tú habites dentro de mí. Si hay algo en mí que no te agrada, bárrelo. Quítalo de este templo. Quítalo de esta casa. Porque yo quiero que habite en mí. Yo quiero que tú vivas en mí. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero compartir contigo. Yo quiero escucharte. Esa es la forma como usted se va a dirigir a Él, diciéndole todo esto para que Él entre y habite en usted. Ahora, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta qué cosa estamos haciendo que no le agrada al Espíritu Santo. Y decimos: yo tengo que cambiar esto porque me siento solo sin mi amigo, el Espíritu Santo, el consolador, el que me consuela cuando estoy triste. Mire, hermano, el cristiano sin el Espíritu Santo, mi hermano, no sirve en esta tierra. Porque esta tierra está llena de muchísimas cosas que no maltratan, no entristecen. La depresión, el odio, el enojo, la envidia, todas estas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te consuela
y te dice tranquilo, sigue trabajando. Y tú dices, Señor, estoy cansado ya de trabajar en esta empresa, estoy cansado de hacer esto todos los días, las mismas cosas, ya estoy cansado de esto y no quiero hacerlo. Y Él dice, recibe fuerza porque todavía tiene que vivir, sí, tiene que continuar, tiene que seguir hacia adelante. Y Él te fortalece. El Espíritu Santo nos da la fuerza para todo. Y la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Cuando Jesús se iba, Jesús dijo, yo no lo voy a dejar a ustedes huérfanos. Yo no lo voy a dejar solo, fue lo que Él quiso decir. Con ustedes va a estar el Espíritu Santo, el Consolador, el que lo va a ayudar en los momentos difíciles. Todas las naciones están pasando por momentos difíciles. ¿Por qué tiene que acontecer todo esto para que venga el anticristo? Pero Jesús se enojó de tal manera porque esta gente tenían el templo lleno de tanta cosa y fue celoso. ¿Cuánto más ahora en este tiempo que somos nosotros el templo? Por eso fue que cuando Jesús estaba con sus discípulos le dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. Cuando Jesús dijo el reino de los cielos está entre ustedes, Jesús no estaba diciendo yo estoy entre ustedes, porque ellos estaban viendo que Jesús estaba con ellos, entre ellos, sino que el reino de Dios está entre ustedes, dentro de ustedes, porque si nosotros somos templo del Espíritu Santo, el reino de Dios está dentro de nosotros. Amén. Entonces, hermano, miremos, a ver, yo reflexioné en esta palabra y yo dije, Señor, cualquier cosa que te desagrade, Espíritu Santo, de mí, yo estaba meditando, quítalo y ayúdame a dejar todo lo que me aparte de ti y que yo haga lo correcto y que no me vuelva un mercader vendiéndome a Satanás, los demonios, haciendo lo que el diablo quiera. No nos durmamos en nuestro laurel, peleemos, batallemos para que el templo del Espíritu Santo, para que el templo de Jesús esté limpio. Dios le bendiga, Dios le guarde. Póngase sobre su pie. Mañana hay bautismo.